Me sentía en el cielo mientras caminábamos de la mano por el elegante restaurante La Belleza del Mar. Las luces tenues y la música suave creaban una atmósfera mágica, como si todo el lugar estuviera conspirando para hacer de esa noche algo inolvidable. Alejandro, mi novio, había elegido este lugar para nuestra cita especial y no podía haber acertado más. Estaba deslumbrante, con su traje perfectamente ajustado y esa sonrisa que siempre lograba derretir mi corazón. Nos sentamos en una mesa cerca de la ventana, con una vista espectacular de la ciudad iluminada. El mesero nos ofreció el menú, pero antes de que pudiera abrirlo, Alejandro tomó mi mano y me miró con esos ojos profundos que siempre me hacían sentir como la única persona en el mundo. María, hay algo que quiero darte, dijo, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras él abría la caja, revelando un precioso collar con un colgante en forma de corazón. Alejandro, es hermoso, exclamé, sin poder contener mi emoción. No tan hermoso como tú, mi amor, respondió él, colocándome el collar alrededor del cuello. Sentí un calor reconfortante mientras el metal frío tocaba mi piel, como si el amor de Alejandro se hubiera materializado en esa joya. Mientras disfrutábamos de nuestra cena, noté a Valeria, mi mejor amiga, en una mesa cercana. Su presencia me sorprendió, pero su sonrisa y su saludo amistoso disiparon cualquier incomodidad. Alejandro y yo la invitamos a unirse a nosotros, pero ella declinó educadamente, diciendo que tenía otro compromiso. Aún así, no pude evitar notar la mirada melancólica en sus ojos. Después de que Valeria se fue, Alejandro recibió un mensaje en su teléfono. Lo vi fruncir el ceño mientras leía el texto, su rostro se ensombreció por un momento. ¿Todo bien, amor?, pregunté, preocupada por su repentina inquietud. Sí, solo es un asunto del trabajo, respondió rápidamente, guardando el teléfono en su bolsillo y sonriendo para tranquilizarme. Decidí no insistir, confiando en su palabra, aunque una pequeña parte de mí no pudo evitar sentir una punzada de curiosidad. La noche continuó llena de risas y conversaciones profundas. Hablamos de nuestros sueños, de nuestros planes para el futuro y de lo felices que éramos juntos. Alejandro siempre tenía una manera de hacerme sentir especial, como si cada palabra suya estuviera diseñada para fortalecer nuestro amor. Sin embargo, no pude evitar recordar la expresión de Valeria. Ella siempre había sido mi confidente, mi compañera de aventuras y risas. Sabía que estaba pasando por un momento difícil, pero nunca había sospechado que pudiese haber algo más detrás de su tristeza. Me prometí a mí misma que hablaría con ella pronto, asegurándome de que estaba bien. Al terminar la noche, Alejandro me llevó a casa. Nos despedimos con un largo beso bajo la luz de la luna, y mientras subía las escaleras hacia mi apartamento, no podía dejar de pensar en lo afortunada que era de tenerlo a él. Pero en el fondo de mi mente, el mensaje misterioso y la mirada de Valeria seguían rondando, como sombras que no podía ignorar del todo. Esa noche, mientras me quitaba el collar y lo guardaba con cariño, no podía imaginar que este regalo precioso sería el primer eslabón en una cadena de eventos que pondrían a prueba nuestra relación de maneras que jamás habría anticipado. Pero en ese momento, todo lo que sentía era amor y gratitud por el hombre que había llenado mi vida de tanta felicidad. Capítulo 2. Esa tarde, Valeria y yo decidimos pasar tiempo juntas, como solíamos hacerlo en nuestra juventud. Nos encontramos en el café de siempre, el que tenía esas mesas de madera y las paredes adornadas con fotografías antiguas de la ciudad. Mientras nos sentábamos, podía sentir una corriente de nostalgia envolviéndonos. Pedimos nuestros cafés y comenzamos a recordar aquellos días de escuela, los primeros amores y las travesuras que compartimos. ¿Recuerdas cuando nos escapamos de la clase de matemáticas para ir a la playa?, le pregunté, riendo. Valeria sonrió, aunque algo en sus ojos parecía distante. Claro, ¿cómo olvidarlo? Tú fuiste la valiente que se atrevió a saltar la cerca, respondió, tratando de aparentar entusiasmo. A medida que avanzaba la conversación, noté que Valeria estaba más callada de lo usual. Atribuí su actitud a algún problema personal, así que decidí no presionarla. Después de todo, había sido mi mejor amiga por años y confiaba en que, si necesitaba hablar, lo haría cuando estuviera lista.
En un intento por aliviar la tensión, saqué mi teléfono y le mostré el collar que Alejandro me había regalado la noche anterior. Mira lo que me dio Alejandro. ¿No es precioso?, dije, esperando una reacción más efusiva de su parte. Valeria tomó el teléfono y examinó la foto. Su sonrisa se volvió más forzada. Sí, es hermoso. Alejandro tiene buen gusto, respondió, devolviéndome el teléfono. No pude evitar notar una sombra de tristeza cruzando su rostro, pero antes de que pudiera decir algo, cambió de tema abruptamente, preguntando sobre mi trabajo y mis planes para el futuro. Decidí dejarlo pasar, pensando que quizás solo estaba pasando por un mal momento. Más tarde esa noche, Alejandro me dijo que tenía que salir a resolver un asunto importante. Lo vi salir con una expresión de preocupación que no había visto antes. Decidí no darle demasiada importancia y seguí con mis cosas. Sin embargo, algo dentro de mí se quedó inquieto. Un par de horas después, mientras ordenaba la sala, mi curiosidad me llevó a su teléfono. Lo había dejado sobre la mesa, y una notificación de mensaje brillaba en la pantalla. Dudé por un momento, sabiendo que revisar su teléfono no era correcto, pero mi inquietud pudo más. El mensaje decía: nos vemos en el parque, mismo lugar de siempre. Esto debe resolverse hoy. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién podría ser? ¿Y qué asunto tan urgente tenía que resolver en el parque, y de noche? Decidí no hacer conjeturas apresuradas. Alejandro siempre había sido honesto conmigo, y no tenía razones para desconfiar. Sin embargo, esa pequeña semilla de duda había sido plantada. Cuando regresó, traté de actuar con normalidad. ¿Todo bien, amor?, le pregunté, procurando que mi voz sonara despreocupada. Sí, todo bien. Solo un asunto de trabajo, respondió, dándome un beso en la frente. Su respuesta no me convenció del todo, pero decidí no insistir. Tal vez realmente era algo relacionado con su trabajo y yo estaba dejando que mi imaginación volara. Sin embargo, esa noche, mientras intentaba dormir, no pude evitar darle vueltas al mensaje y a la conversación con Valeria. Algo no cuadraba, pero quería confiar en las personas que más amaba. Al día siguiente, Valeria me llamó temprano para agradecerme por la tarde que habíamos pasado juntas. Su voz sonaba más animada, lo cual me hizo sentir un poco mejor. No obstante, esa pequeña inquietud seguía ahí, en el fondo de mi mente, esperando a que la verdad saliera a la luz. El comportamiento de Alejandro empezó a cambiar de manera notoria. Al principio, eran pequeñas cosas, una llamada perdida aquí, un mensaje no respondido allá. Pero con el tiempo, su distancia emocional se hizo más evidente y no pude evitar sentirme preocupada. Fue una tarde lluviosa cuando decidí enfrentar la situación. Estábamos en casa, él sentado en el sofá con la mirada perdida en su teléfono, y yo, incapaz de ignorar más la creciente ansiedad en mi pecho, me acerqué. «Alejandro, ¿podemos hablar?», le pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Él levantó la vista, una sombra de sorpresa cruzando su rostro antes de asentir lentamente. «Claro, María. ¿Qué pasa?». Me senté a su lado, sintiendo la frialdad del cuero del sofá bajo mis piernas. Respiré hondo, buscando las palabras adecuadas. «Últimamente has estado distante», empecé, observando cómo sus cejas se fruncían levemente. «Siento que algo te preocupa y no me lo estás diciendo. ¿Es el trabajo? ¿Hay algo que debas saber?». Alejandro suspiró, pasando una mano por su cabello de manera nerviosa. «Sí, ha sido una temporada difícil en el trabajo», respondió finalmente, evitando mi mirada. «Hay muchos proyectos y siento la presión. Lo siento si te he hecho sentir mal, no era mi intención». Quería creerle, quería aferrarme a la idea de que todo era simplemente estrés laboral. Pero había algo en sus ojos, una chispa de inquietud que no terminaba de convencerme. Sin embargo, decidí darle el beneficio de la duda, al menos por el momento. «Está bien, solo quiero que sepas que estoy aquí para ti», le dije, tomando su mano entre las mías.
Podemos superar cualquier cosa juntos. Él me sonrió, aunque su sonrisa no llegó a sus ojos, y me besó la frente. Gracias, María. Significa mucho para mí. Los días siguientes no fueron mucho mejores. Aunque Alejandro intentaba mostrarse más presente, su mente seguía claramente en otro lugar. Fue entonces cuando Valeria comenzó a aparecer con más frecuencia. Al principio, su presencia me reconfortaba, después de todo, ella era mi mejor amiga y siempre había estado a mi lado. Pero pronto, noté algo que me hizo sentir incómoda. Alejandro parece tan estresado últimamente, me comentó Valeria una tarde mientras tomábamos café en mi cocina. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? No lo sé, Valeria, respondí, revolviendo mi taza de té. Él dice que es solo el trabajo, pero siento que hay algo más. Valeria asintió, una expresión de preocupación sincera en su rostro. Tal vez solo necesite a alguien con quien hablar. A veces, es más fácil abrirse con alguien que no esté tan involucrado en la situación. Su sugerencia me pareció lógica, así que no vi nada de malo en que ella y Alejandro pasaran más tiempo juntos. Sin embargo, pronto noté que sus conversaciones se alargaban, sus risas resonaban por la casa y empezaron a tener una complicidad que me dejaba al margen. Una tarde, los encontré en la sala, hablando en voz baja. Cuando entré, se separaron rápidamente, como si hubieran sido sorprendidos haciendo algo indebido. ¿Interrumpo algo?, pregunté, tratando de sonar casual. No, para nada, respondió Alejandro de inmediato, mientras Valeria se ruborizaba ligeramente. Solo estábamos hablando del trabajo, añadió ella, evitando mi mirada. Mi intuición me decía que había algo más, pero decidí no presionar. Esa noche, mientras Alejandro dormía a mi lado, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Podría ser que mis sospechas fueran ciertas? ¿Acaso Valeria estaba aprovechándose de nuestra situación? La incertidumbre me consumía, y sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Al día siguiente, tomé una decisión. No podía seguir viviendo con dudas, necesitaba respuestas, y estaba dispuesta a enfrentar a quien fuera necesario para obtenerlas. Estaba decidida a descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentar mis peores miedos. Nunca hubiera imaginado que un día me encontraría en una situación tan complicada, pero aquí estoy, lidiando con un torbellino de emociones que no puedo controlar. Todo empezó de manera inocente, con Valeria y Alejandro cada vez más cercanos. Alejandro, mi amor, había comenzado a actuar de manera extraña y distante, y aunque traté de ignorarlo, algo en mi interior me decía que había más de lo que él me estaba contando. Una tarde, después de un día agotador en el trabajo, recibí una llamada anónima que insinuaba que Alejandro me estaba engañando. Al principio, rechacé la idea inmediatamente. ¿Cómo podría ser? Alejandro me amaba, y Valeria, mi mejor amiga, jamás haría algo así. Pero la duda se instaló en mi mente, creciendo como una sombra que no podía ignorar. Esa noche, mientras cenábamos, observé a Alejandro con detenimiento. Sus ojos evitaban los míos, y su risa, que antes era genuina, ahora parecía forzada. Quise preguntarle directamente, pero el miedo a escuchar una verdad dolorosa me detuvo. Unos días después, decidí hablar con Valeria. Necesitaba desahogarme y escuchar su opinión. Nos encontramos en nuestro café favorito, y mientras bebíamos nuestras bebidas, intenté hablar del tema con delicadeza. Valeria, he notado que Alejandro está actuando raro últimamente. ¿Tú has notado algo?, pregunté, tratando de sonar casual. Valeria me miró con esos ojos que siempre habían sido un refugio para mí, pero esta vez parecían ocultar algo. No, Mari. No he notado nada extraño. Tal vez solo está estresado por el trabajo, respondió, evitando mi mirada. Quería creerle, pero algo en su tono me hizo dudar. No obstante, decidí dejarlo pasar, al menos por el momento. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la inquietud en mi corazón crecía. Más tarde, observé un cambio en la forma en que Alejandro y Valeria interactuaban. Había una tensión palpable cuando estaban juntos, algo que nunca antes había sentido. Una noche, después de que Alejandro se fue a dormir, revisé su teléfono.
No suelo hacerlo, pero la llamada anónima seguía rondando mi mente. Encontré mensajes entre él y Valeria que confirmaban mis peores temores. No eran explícitos, pero la intimidad y frecuencia de las conversaciones eran suficientes para romper mi corazón en 1000 pedazos. Confronté a Alejandro a la mañana siguiente. Alejandro, ¿qué está pasando entre tú y Valeria?, le dije, tratando de mantener la calma. Se quedó en silencio por lo que parecieron eternos segundos, luego suspiró y dijo, Mari, no es lo que piensas. Solo hemos estado hablando. Hablando, le interrumpí, mostrando los mensajes en mi teléfono. ¿Esto es solo hablar? Él se quedó sin palabras, y en sus ojos vi la culpa y la confusión. María, te amo, pero, esto ha sido una confusión. Valeria está pasando por un momento difícil y... No me digas eso, Alejandro. No me mientas, le corté, sintiendo las lágrimas brotar. ¿Te estás viendo con ella a escondidas? No respondió de inmediato, pero su silencio fue suficiente. Me sentí traicionada, herida y furiosa. Decidí hablar con Valeria una vez más, esta vez directamente sobre lo que había descubierto. La confronté en su apartamento. Valeria, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste traicionar nuestra amistad?, le grité, dejando que toda mi ira y tristeza salieran. Valeria trató de defenderse. Mari, por favor, déjame explicarte. No es lo que parece. Alejandro y yo. No quiero escuchar tus excusas. Solo quiero la verdad, le interrumpí, mi voz temblando. Valeria bajó la mirada, y por primera vez, vi lágrimas en sus ojos. María, lo siento. Nunca quise que esto pasara. Alejandro y yo, fue un error. Yo. No pude escuchar más. Me di la vuelta y salí de su apartamento, sintiéndome más sola que nunca. Alejandro y Valeria habían comenzado a verse a escondidas, y ahora mi mundo se desmoronaba. La llamada anónima había sido el principio del fin, pero aún no sabía cómo iba a enfrentar lo que venía. Desde hace semanas, una sombra de duda había empezado a envolver mi mente. Alejandro, mi amado, se mostraba cada vez más distante, y aunque trataba de encontrar excusas para su comportamiento, el miedo de que algo estuviera mal no me dejaba en paz. Decidí, después de mucho meditarlo, que era hora de enfrentar mis temores y hablar con Valeria. Si alguien podía darme respuestas, era ella. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, invité a Valeria a tomar un café en la pequeña cafetería donde solíamos pasar horas charlando sobre nuestras vidas y sueños. Mientras esperábamos nuestras bebidas, la miré fijamente, tratando de encontrar alguna señal de culpabilidad en su rostro. Valeria, necesito hablar contigo de algo muy importante, le dije, tratando de mantener la voz firme. Ella me miró con curiosidad, pero también con una pizca de nerviosismo. Claro, María. ¿Qué pasa?, respondió, con ese tono dulce que siempre había caracterizado nuestra amistad. Respiré hondo antes de continuar. He notado que Alejandro ha estado actuando de manera extraña últimamente. Y, bueno, he recibido algunas llamadas y mensajes que me han hecho dudar. Creo que algo está pasando entre ustedes dos. Valeria abrió los ojos con sorpresa y negó con la cabeza vehementemente. No, María. ¿Cómo puedes pensar eso? Alejandro es tu novio, y yo jamás haría algo para dañarte. Somos amigas, y te quiero demasiado para traicionarte de esa manera. Sus palabras parecían sinceras, pero algo en su mirada no me convencía del todo. Aún así, decidí darle el beneficio de la duda, aunque mi corazón seguía inquieto. Más tarde, esa misma noche, Alejandro llegó a casa con el rostro lleno de preocupación. Lo observé mientras dejaba sus cosas en la mesa y se desplomaba en el sofá. Alejandro, necesitamos hablar, dije, intentando sonar calmada. Él levantó la mirada, visiblemente cansado. María, tengo algo muy importante que decirte, comenzó, pero lo interrumpí. Primero, déjame hablar a mí. He notado que algo está mal entre nosotros, y no puedo seguir fingiendo que todo está bien. Necesito saber la verdad. Alejandro se frotó el rostro con las manos, claramente agobiado. María, tienes razón.
He estado actuando de manera extraña porque he estado viendo a Valeria a escondidas. Pero no es lo que piensas. Nunca quise hacerte daño, y me siento terrible por todo esto. Mi corazón se detuvo por un instante. Las palabras de Alejandro confirmaban mis peores temores. ¿Cómo pudiste, Alejandro? Susurré, sintiendo que las lágrimas comenzaban a brotar de mis ojos. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y Valeria entró, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. María, por favor, escúchame, suplicó. Alejandro y yo cometimos un error, pero él quiere terminar todo. Yo no puedo perdonarme por lo que hice, pero no puedo seguir callando. Te mereces saber la verdad. Me sentí atrapada entre la furia y la desesperación. Todo mi mundo se estaba desmoronando frente a mis ojos. Basta. Grité, incapaz de controlar mis emociones. No quiero escuchar más. Ustedes me traicionaron, y ya no sé en quién confiar. Alejandro se acercó con cautela, tratando de tomar mi mano. María, por favor, perdóname. Te amo y nunca quise que esto sucediera. Lo aparté con un gesto brusco. No quiero escuchar más excusas. Ambos me han lastimado de la peor manera posible. No sé si podré perdonarlos algún día. Valeria lloraba desconsoladamente, pero no pude sentir ninguna compasión por ella en ese momento. María, por favor, dame una oportunidad para explicarme, imploró. La miré con una mezcla de tristeza y rabia. No hay nada que explicar, Valeria. Lo que hicieron no tiene perdón. Ahora necesito estar sola. Ambos deben irse. Alejandro y Valeria intercambiaron una mirada de desesperación y culpa antes de salir de mi apartamento. Mientras la puerta se cerraba tras ellos, me dejé caer al suelo, sintiendo que el peso de la traición me aplastaba. Mis lágrimas caían sin cesar, y en ese momento supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. El aire en la habitación estaba cargado de tensión cuando finalmente decidí enfrentar a Alejandro y Valeria. Mis manos temblaban y mi corazón latía desbocado, como si estuviera a punto de explotar. No podía creer que mi vida perfecta se estuviera desmoronando de esta manera. Frente a mí, Valeria evitaba mi mirada, mientras Alejandro se veía completamente arrepentido. Decidí romper el silencio. Valeria, Alejandro, ya no puedo seguir pretendiendo que no sé lo que está pasando. Necesito que me digan la verdad, ahora mismo, dije, tratando de mantener la compostura. Valeria levantó la mirada lentamente, sus ojos llenos de lágrimas. Finalmente, después de un largo suspiro, admitió lo que había temido escuchar. María, lo siento tanto. Estoy enamorada de Alejandro desde siempre. Nunca quise herirte, pero no pude controlar mis sentimientos, confesó, su voz temblorosa y cargada de culpa. Sentí como si me hubieran arrancado el alma. La traición de mi mejor amiga era una herida que no sabía si alguna vez podría sanar. Sin embargo, necesitaba escuchar también la versión de Alejandro. Me volví hacia él, esperando una explicación. Alejandro, ¿es cierto todo esto? Pregunté, mi voz quebrándose. Alejandro dio un paso adelante, sus ojos llenos de remordimiento. María, sé que esto es difícil de entender, pero nunca dejé de amarte. Valeria me presionó, y yo estaba confundido, pero tú siempre has sido la única para mí, dijo, extendiendo una mano hacia mí. Me aparté, incapaz de soportar el contacto. Las palabras de Alejandro parecían huecas en comparación con el dolor que sentía en mi pecho. La traición de ambos era demasiado para soportar en ese momento. No puedo hacer esto. Necesito alejarme de ustedes para sanar. No sé si algún día podré perdonar lo que han hecho, pero ahora mismo, necesito estar sola, dije, sintiendo las lágrimas rodar por mis mejillas. Valeria sollozaba, mientras Alejandro bajaba la cabeza, sabiendo que había perdido mi confianza.
Me di la vuelta y salí de la habitación, sintiendo que cada paso me alejaba más de la vida que había conocido. Necesitaba tiempo para pensar, tiempo para sanar. Pasaron días, semanas, en los que me aislé del mundo, tratando de encontrar una manera de seguir adelante. Fue durante uno de esos días solitarios cuando recibí una llamada inesperada. Era una voz del pasado, alguien a quien no había visto en años. Al principio, no podía creerlo. ¿Javier? Pregunté, con incredulidad en mi voz. Sí, María, soy yo. Escuché lo que pasó y sentí que debía ponerme en contacto contigo. Hay algo que necesitas saber, dijo, su tono serio. Nos encontramos en un café tranquilo, lejos de la ciudad. Javier, un antiguo amigo de la universidad, estaba sentado frente a mí, con una expresión de preocupación. No había cambiado mucho, su mirada seguía siendo reconfortante. María, sé que esto te va a sonar extraño, pero hay algo que siempre quise decirte. En la universidad, Valeria solía hablar de Alejandro todo el tiempo. Creo que su amor por él se convirtió en una obsesión. Esto no justifica lo que hizo, pero tal vez te ayude a entender un poco más, dijo, tomando mi mano. La revelación de Javier me dejó atónita. La obsesión de Valeria por Alejandro había sido evidente para todos, excepto para mí. Sentí una mezcla de alivio y tristeza, sabiendo que había ignorado las señales durante tanto tiempo. Gracias, Javier. Esto no hace que el dolor desaparezca, pero me ayuda a entender mejor, dije, apretando su mano en señal de gratitud. Mientras nos despedíamos, supe que mi camino hacia la sanación apenas comenzaba. La traición de Alejandro y Valeria había dejado una cicatriz profunda, pero también me había mostrado la importancia de rodearme de personas que realmente me valoran. Con el apoyo de Javier y el tiempo necesario, estaba decidida a reconstruir mi vida, dejando abierta la posibilidad de una reconciliación en el futuro, o quizás una nueva intriga que me llevaría por caminos inesperados.